Yo recuerdo que una compañera mía de colegio tenía un primo que estudiaba arquitectura en la Universidad Católica. Entonces, yo creo que esa tiene que haber sido como una de las instancias en que como que yo me acerqué a conocer o a ver algo de la arquitectura. Vivía en Viña, ¿no es cierto? Y mi familia, nosotros éramos de Viña, pero mi papá recién se había venido a trabajar a Concepción. Entonces me acuerdo que además de postular, bueno, en realidad postulé solo arquitectura en la Chile y en la Católica de Valparaíso, pero postulé antropología en la Universidad de Concepción. Lo que yo creo que de alguna manera da una idea de por qué lado, consciente o inconsciente, uno iba. ¿Ah? Porque, claro, yo creo que la antropología igual me ha servido, o sea, no seguí antropología, pero yo creo que es una cosa que siempre ha estado más o menos cercana, y ahora mucho más cercana en los últimos años, desde cuando, en el fondo, mi preocupación por la inclusión de la comunidad en lo que nosotros hacemos es vital, ¿no? Y de ahí yo me vine el 70 a la del Biobío, y en la del Biobío en realidad yo creo que una de las cosas más importantes o las cosas que uno más recuerda era los que eran nuestros docentes en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo también recién ganó la Unidad Popular, ganó Allende, y varios de nuestros profesores formaron parte del gobierno en ese momento, Alejandro Rodríguez, Osvaldo Cáceres, ¿no es cierto?, y otros que estaban también cercanos. Cuando yo ingresé no había ninguna profesora mujer. Creo que al año siguiente, o sea, de haber sido 70, 71, por ahí, no recuerdo la fecha exacta, entró Clara Leighton, que era una arquitecta que venía de la Católica de Valparaíso. Y yo enganché muy bien con ella y fui su ayudante por un tiempo, en realidad un par de años de haber sido ayudante de ella, y creo que ella tenía una visión muy distinta al resto. Pero yo creo que en la facultad del Biobío o la Universidad Técnica del Estado, sede de Concepción en los primeros años, había más mujeres que hombres. Claro, yo creo que había cosas de la carrera que la hacían ver masculina, como el tema de asociar la carrera de arquitectura casi como a lo constructivo. Entonces, si tú miras la carrera de arquitectura desde la perspectiva, ni siquiera del diseño, sino que la perspectiva de la construcción, de la ejecución, están los maestros. Y tú, ¿cómo vas a ir? O sea, hay un tema que tiene que ver con cómo tú le vas a decir al maestro que haga, o sea, cómo él te va a hacer caso si tú eres mujer, o cómo tú te vas a ir a meter a un ámbito que es tan masculino y de un masculino, un masculino de otro nivel, porque también había un tema como peyorativo hacia los maestros. Entonces tú, pucha, ¿cómo te cuidas de esto? Entonces esa era como un poco a lo mejor la mirada. Pero yo creo que hay cosas que han estado desde siempre y probablemente se mantienen hasta hoy día, que es esta cosa de que en general a las mujeres se las considera menos, ¿sí? Y todavía creo que hay ciertos prejuicios con el hecho del doble rol que tiene la mujer entre lo productivo y lo reproductivo. Bueno, en ese tiempo estábamos en plena dictadura, era súper difícil, entonces en realidad uno tenía que estar en lo que pudieras estar. O sea, yo me siento súper privilegiada, si tú quieres, en el sentido de haber tenido la oportunidad de pasar por el MIMBU por distintas áreas, ¿no? Después formamos otra unidad ahí y después me hice cargo del departamento de estudio y de ahí me fui a la subsecretaría. Entonces, siempre me tocó estar como un poco en áreas como de punta, como de tirar cosas para adelante, esto, pero en un bajo perfil, no era... también me tocó la oportunidad de irme a estudiar afuera, que yo creo que eso fue un cambio importante en la mirada, digamos. Yo me fui a hacer un máster en vivienda en Londres, y de ahí yo creo que yo creo que ese es como el punto, que yo a lo mejor no diría como una obra, pero yo creo que fue un punto de inflexión súper importante. Yo creo que hay un antes y un después de haber estado en ese momento fuera. Por la temática que estudiamos, por los contactos que uno adquiere, porque se te abre otro mundo. O sea, yo no había estado en el interior de vivienda como mirando el tema con la perspectiva de haberlo mirado desde fuera y darse cuenta de lo duro que es acá. Duro en el sentido de
de rígido, de duro hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, de la dificultad para cambiar, para adaptar, yo te digo, en ese tiempo, hicimos muchas cosas después de eso en el ministerio, como incorporar una perspectiva de género, no era una perspectiva de género, sino que incorporar las necesidades de las mujeres, o incorporar, ¿no es cierto?, la mujer madre sola con hijos, o diferenciar, ¿no es cierto?, las familias las mujeres que tenían hijos pequeños de las mujeres solas con hijos grandes. O sea, todo el tema, claro, empezar a reconocer que los pobres no eran todos lo mismo. Entonces ahí yo creo que después de eso empieza una serie que también se da coincidentemente con lo que estaba pasando en Chile en ese momento. No era que yo viniera con una batería de cosas nuevas aquí, como aquí te las traigo, pero no, coincidía, pero se fueron dando circunstancias súper interesantes. Y bueno, después de unos años que yo también se dio la coincidencia que me ofrecieron venirme para acá, yo me demoré un poco. Yo estaba acá desde cuando volví de Londres en un curso de posgrado, en un diploma de posgrado, pero con unas horas, y seguía en el ministerio. Pero después ya se me ofreció, como te digo, como por ahí por el 2001, venirme. Y fue una decisión no fácil, porque en realidad yo estaba ya como bien, yo estaba en el comité asesor, en un lugar que era como entretenido porque podías meterte en cosas. Pero por otro lado, también uno dice, bueno, pero es que en realidad a lo mejor hay otras cosas que hacer. Yo siempre había estado en la cosa académica, pero nunca había estado como entera en una academia. O sea, había hecho unas clases por aquí y por allá, en posgrado, en pregrado, distintas. Así que puse las cosas en una balanza y dije, no, me vengo. Yo cuando recién llegué, evidentemente como era profesora de jornada completa tenía que proponer un curso. Acá yo diría que es bastante abierto y flexible. Yo propuse un electivo, porque los otros sí estaban como asignados. Y fue un electivo que en realidad a mí me parecía que era como lo que yo me interesaba, o sea, lo que yo quería hacer y lo que yo encontraba que era como lo que había que hacer, si yo venía de una experiencia, ¿no es cierto?, asociada a vivienda, menos a urbanismo en el ministerio, pero me inserté en el departamento de urbanismo. Entonces partí con un curso que tuvo muchísimos nombres, pero en el fondo, básicamente lo que estaba de fondo era el impacto de lo habitacional en la ciudad. Entonces, te digo que tuvo varios nombres y tuvo varias formas, porque en realidad miramos la vivienda desde todas las perspectivas, desde vivienda colectiva, vivienda en altura, vivienda social, vivienda en la periferia, vivienda en condominio, o sea, pero siempre el foco era cómo ese uso del suelo, que es el mayoritario, impacta en la ciudad y cómo la ciudad lo beneficia, no lo beneficia, lo acoge, no lo acoge. ¿Cómo se da esa relación? Por todos lados, pero yo creo que, o sea, yo siento que, tal vez por mi experiencia decir, ¿no es cierto?, para mí hay un antes y un después de haber estudiado y estado fuera, y yo creo que la oportunidad de que los estudiantes de arquitectura estén en un contexto europeo, no tengo nada contra Estados Unidos, también he estado, creo que hay muchas cosas que ver, pero mi cercanía es mucho más europea que americana, y creo que les da una apertura, un conocimiento de la cotidianidad, o sea, porque vivir ahí es otra cosa. Entonces, no es lo mismo que ir de turista, ¿no? Aunque tú vayas con un ojo específico, pero es otra cosa, es distinto a vivir. Entonces, a ver, yo creo que lo primero que uno tiene que, hacer es sentirse igual. Yo no soy ni más ni menos. Los hombres y las mujeres tenemos las mismas posibilidades. Y cada día más se ve. Yo me acuerdo hace, no sé, pues muchísimos años, estaba en el ministerio, tenía a cargo el tema de género o el tema mujer, porque en el fondo el tema género es un tema más reciente, o se hablaba de género, pero tampoco se entendía mucho de qué se trataba. Y en realidad, las primeras acciones que hizo el CERNAM en ese momento fue como de visibilizar todas las cosas que podían hacer las mujeres. Entonces, cuando tú veías a una mujer que podía trabajar de cartonera, o cuando tú veías a una mujer que eventualmente podía tener ganas de ser, ¿no es cierto?, operadora del Transantiago, tú dices,
Ya, ahí eso está resuelto. Pero una cosa son las ganas que uno tenga y otra cosa es cómo te recibe el medio. Específicamente cuando nosotros hablábamos con algunas de las mujeres, o sea, con algunas sectorialistas de transporte, decía, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacer que se contraten mujeres para manejar los buses, aunque tengan la licencia, porque no hay lugar donde estar. O sea, no, lisa y llanamente, o sea, no tienen cómo, no hay cómo. Hoy día todavía es un tema, no se ha resuelto del todo, pero efectivamente ya hay una circunstancia, no sé exactamente, yo no he seguido estudiando ese tema en particular, pero efectivamente había como contextos que en el fondo impedían el acceso a la mujer a eso, aunque ella estuviera totalmente dispuesta a hacerlo. Entonces, yo creo que entonces, aparte de esta cosa de ser iguales, yo creo que hay que no darse jamás por vencida. O sea, no me vengan a mí a decir que esto no lo puedo hacer porque sí puedo, sí quiero. A lo mejor voy a tener que estudiar, voy a tener que arreglarme, la voy a tener que hacer, pero sí puedo. Y tengo que también luchar porque los otros reconozcan que podemos. O sea, porque muchas veces dicen, no, pero no, mejor que no. Uno pasa por estos periodos en que dice sí a la discriminación positiva, no a la discriminación positiva, porque en el fondo tiene sus pros y sus contras, pero de repente uno dice, parece que hay que hacerla, porque si no, no le das nunca la oportunidad a la mujer para que esté, pero las mujeres no tenemos que transformarnos en hombres, ¿no? Tenemos que seguir siendo mujeres, ¿no? Entonces también hay toda una situación compleja, porque por otro lado, los hombres tampoco tienen, o sea, igual yo no creo en que tengamos que todas las mujeres hacer todo. Entonces, también es un trabajo compartido, ¿no? Y no siempre todos los hombres tienen la misma disposición, sobre todo los hombres de mi generación. Los hombres ahora yo encuentro que están mucho, mucho más parejos, ¿no? Tanto porque a lo mejor no les queda otra, ¿no? O porque en realidad o sea, claro, te fijas, o sea, yo veo a mi hijo y su pareja y no es que yo le haya, digamos, instruido, adoctrinado, no, fue una cosa que para él, ahora, a lo mejor ella no, es que uno se dan las condiciones, pero queda mucho por hacer, ¿no? O sea, el otro día también veía, en el fondo, acá se siguen estudiando el tema de cómo el uso del espacio público por la mujer, o sea, el transporte público para la mujer, o las agresiones, ¿no? A mí me parece terrible, por ejemplo, algunas de las soluciones que se hacen en otros países, como el que tú tengas que separar un metro para mujeres y un metro para hombres. Entonces, es que no puede ser posible que no seamos capaces de convivir, ¿no? Juntos, ¿no? Hay todavía muchas cosas, ¿no es cierto? Muchas cosas, o sea, desde la seguridad, ¿no es cierto? En realidad, yo no sé, hay unas estadísticas de femicidio, pero yo creo que no hay estadísticas o sea, no de homicidio, sino que de que las mujeres maten a los hombres. O sea, ahí hay un tema que tú dices, ¿por qué? O sea, ¿qué hace que los hombres lleguen a un momento dado que no tengan, que no puedan no expresar su rabia de una manera tan violenta y que las mujeres estén expuestas a esas situaciones? Entonces, yo me acuerdo un colega al que quiero mucho, estimo mucho amigo, pero él, considerando lo mejor, cuando estaba en el mismo, me decía, no, pero yo tenía 2 hijos, o sea, tengo 2 hijos, pero en ese tiempo estaban chicos, y entonces tenía que ir a buscarlo al jardín del ministerio. Entonces a las 5:30 yo voy y vuelvo. No, vete nomás, y no te preocupes, pero si estamos empezando la reunión, no, pero mañana te cuento, pero es que yo no quiero que me cuente, quiero estar en la reunión. Entonces, de repente esa cosa como paternalista, oye, no, pues, pero si yo quiero también ser protagonista de esto. No, no quita la otra. Y acá no es, o sea, no ha sido mucho tema de conversación. Y por eso que yo creo que el extremo al que, o sea, lo que pasó el año pasado es que en el fondo uno le dice, pucha, pero no puede ser que tengamos que llegar a que ya no haya cómo, o sea, que el hilo se tenga que cortar de esa manera porque no ha habido apertura para conversar los temas que hay que conversar. Y al interior de todas las universidades, ustedes también les tiene que pasar, está todo el tema de poder en todos sus límites, ¿no? O sea, o el tema, ¿no es cierto?, de las exclusiones en todas sus áreas. Y no es un tema que está resuelto.